Conjuntamente con el compañero Macera, con el cual asistimos a este Congreso Internacional, como conclusión del mismo destacamos precisamente ese hecho que usted menciona en la pregunta, la vigencia y la actualidad de Marx. El Congreso lo demostró desde múltiples puntos de vista. Alguna gente en esta época, con los cambios que se han producido en el mundo últimamente, con esta generación de un mundo unipolar, se apresuró a decretar la muerte del marxismo. Dijo que era una concepción obsoleta que había muerto con el derrumbe de los países socialistas del este europeo. Y allí lo que pudimos constatar, y lo constatamos con la presencia de cientos de investigadores sociales de muchas partes del mundo, sobre todo de Europa, es cómo esa concepción en el mundo de hoy se mantiene plenamente viva, vigente, en dos aspectos. Por un lado, por la vitalidad de su concepción general, y por otro lado, como método y como instrumento de análisis de la realidad actual. Y salimos de ahí con la impresión de que precisamente esto es un estímulo muy grande para todas las personas que están interesadas en los problemas del mundo de hoy, en el drama para miles de millones de personas en que se ha convertido la vida en el mundo de hoy, y precisamente para buscar caminos para superar esa situación hacia un mundo más justo, hacia una sociedad más solidaria y más fraterna. ¿Eso no es contradictorio con la experiencia concreta que ha habido de aplicación del marxismo? No, no lo es, y además esto ha influido o ha llevado a un retorno, digamos, a las fuentes mismas del marxismo. Y ahí y se ha podido comprobar, y precisamente muchos de los trabajos y de las ponencias que se leyeron se referían a esto, la íntima relación de esa concepción marxista con el humanismo, con la democracia verdadera, con la justicia social, con la libertad. Nico, pero interpretar así a Marx, ¿no? O reinterpretarlo, leerlo de nuevo con esa visión que usted nos está dando. Claro. No obvia la experiencia histórica concreta, esa que ha sido tan traumática o que en la práctica ha dejado de existir. Sí, justamente. Lo que pasa es que lo que este Congreso dijo es que precisamente esa experiencia hay que estudiarla desde todos los puntos de vista. Hay que estudiarla sin maniqueísmo, con una cabeza abierta, desde su origen incluso, me refiero, desde la Revolución Rusa hasta comienzos de la década que estamos transitando. Y eso, ¿con qué método se va a estudiar eso? ¿Con qué, apoyándose en qué concepción? Bueno, el Congreso dijo que precisamente la concepción marxista sigue siendo absolutamente válida y está absolutamente vigente, precisamente para, a su luz, estudiar todos estos fenómenos tan traumáticos a que usted se refiere, y más aún para abrir una nueva perspectiva en el mundo de hoy. Que habría que releer a Marx, Sí. Y empezar de nuevo. Sí, me parece una buena definición, sí. Pero eso no solo habría que hacerlo, sino que ya se está haciendo. Por ejemplo, usted me encuentra acá sobre mi mesa de trabajo con un libro. Le puedo citar esto como le podría citar muchas otras cosas. Estoy leyendo acá un libro de Jacques Derrida, que se llama El espectro de Marx, los espectros de Marx. ¿No es así? Muy bien. Este hombre es un hombre que no es de filiación marxista, ni nunca lo fue, y que, según él, no lo sigue siendo. Pero que se ha revelado con B larga, ¿no? Se ha revelado contra la tendencia actualmente imperante con mucha fuerza de declarar al marxismo muerto y enterrado, y además todo
el concepto de justicia social, de fraternidad entre los hombres que subyace, que está en el alma mismo del marxismo, declarar que todo eso ha terminado frente a esta oleada del neoliberalismo. Entonces el hombre, Derrida, dice que no solo dice que no es así, sino que dice que hay que reemprender la lectura de Marx, y lo hace. Y entonces este libro, que es un libro verdaderamente apasionante, no quiero decir que sea totalmente compartible, por lo menos en lo que a mí refiere, pero que tiene muchas reflexiones que van en múltiples direcciones, empieza en eso, empieza una relectura de Marx, empieza en una relectura del Manifiesto Comunista, y empieza en una relectura del Capital, y del 18 Brumario de Luis Bonaparte, y de la ideología alemana, y de un montón de libros fundamentales de Marx. Los lee, hay una nueva lectura de todo eso a la luz de la nueva realidad. Entonces ahí aparecen aspectos que durante mucho tiempo estuvieron soterrados, que no habían sido sacados a la luz pública, incluso, como usted sabe, determinados materiales de Marx, etcétera, que se conocieron hace relativamente poco tiempo. Está todo el fenómeno de los Grundrisse, de lo cual usted habrá sentido hablar, que se publicaron hace relativamente poco tiempo. Y ahí hay un pensamiento de una fecundidad verdaderamente extraordinaria. Yo diría que este libro, usando una denominación que utilizó el filósofo uruguayo Bá Ferrer en una época en que hablaba de libros fermentales, este es un libro verdaderamente fermental, porque hace esa relectura y después piensa las cosas desde muchos ángulos distintos, etcétera. Y entonces, bueno, yo creo que profundiza realmente en el conocimiento de la filosofía, de las ciencias sociales, y hace prever nuevos desarrollos. Nico, hagamos este razonamiento, un poco por asociación, diríamos casi vulgar, ¿no? También los cristianos, cada vez que quieren verificar el valor de su tesis, van a las fuentes. Sí. Van a la fuente. Sí. Eso lo ha llevado a que hay diversas interpretaciones sobre el cristianismo. Sí. ¿No corren riesgos los marxistas de pasarle metodológicamente una cosa parecida? Bueno, por eso yo creo que no es un riesgo, sino que por el contrario, eso es una realidad y bienvenido. Es decir, que ese cuerpo de doctrina, digamos, pueda ser examinado por los que tienen una formación marxista y por los que no la tienen, ¿no? Por los que una formación, por los que se sienten hijos, digamos, o herederos de ese pensamiento, y por quienes no. Que eso pueda ser objeto ahora de una relectura y de una revisión es una cosa bienvenida, y en la medida que ayude mucho más a comprender lo que es el mundo de hoy, bienvenida sea. Claro, mi pregunta estaba en esta dirección. Anterior a esta etapa, el razonamiento que usted hace no era válido, por lo general. Sí. Porque quienes no interpretaban bajo algunos cánones o alguna metodología, se consideraba que estaban fuera del marxismo. Exacto. O sea que esto sería una nueva forma de enfocar y de leer y de tratar el marxismo, ¿no? Sí, lo que usted dice es exacto, es decir, corresponde a la realidad. Pero yo tengo la impresión de que ahora la perspectiva que se abre y que es muy, digamos, esperanzadora, es que pueda haber precisamente un diálogo fecundo y fraterno, digamos, civilizado, del cual este libro es un ejemplo, me parece a mí, entre gente que es de filiación marxista y gente que proviene de otras corrientes del pensamiento, porque en realidad, si uno va mirando cómo se han ido desarrollando las distintas tendencias sociales, las distintas formas de pensamiento filosófico y social en nuestro tiempo, se da cuenta que más allá de eso que usted dice, que es un hecho real, ha ido una verdadera imbricación de una forma de pensamiento con otro. Es un complemento fundamental a lo que usted pregunta. Esa concepción no es una concepción acabada, no es una concepción por parte de los fundadores, por ejemplo, me refiero a Marx y me refiero a Lenin también, en ningún momento dijeron que su doctrina estaba hecha, terminada, era algo intangible. No, por el contrario. Incluso
en muchos de los trabajos que se le hicieron en ese congreso, se hacía cuestión de lo siguiente, se decía hasta qué punto los propios Marx y Engels llamaban a una revisión permanente, una crítica y una autocrítica permanente de su propia concepción. Si uno lee los prólogos, por ejemplo, a el Manifiesto Comunista, y es nada menos que el documento fundamental, si uno va leyendo los prólogos posteriores escritos por Marx y Engels, y algunos solo por Engels después de la muerte de Marx en 1883, ¿con qué se encuentra? Con que ellos permanentemente se critican y autocritican primeramente a ellos mismos. Y ahí en uno de esos prólogos, lo tengo muy presente, lo he leído hace muy poco, ellos dicen, bueno, nosotros dijimos en el manifiesto, se trata del manifiesto, es decir, no es un documento baladí, ¿no? Es, repito, el documento fundacional. Ahí dicen, bueno, nosotros acá decíamos tales cosas, eso caducó, eso ya no tiene más vigencia, el mundo ha cambiado, ya eso lo dejamos de lado. En cambio, sobre tal otra cosa hay que seguir profundizando, tal otra tesis la hemos cambiado porque la realidad del mundo en estas décadas nos ha mostrado esto, aquello y lo demás allá. Bueno, muy bien. Si eso lo decían ellos con ese mismo espíritu, es que yo creo que hay que tratar a abordar el estudio de los fenómenos del mundo de hoy. Las cuestiones de orden partidario se trataron muy poco. Pero el partido como propuesta teórica, como instrumento. Ese fue un tema que prácticamente estuvo ausente en él. Lo que sí hubo, por parte sobre todo de los comunistas franceses, a través de una revista teórica muy importante que ellos tienen desde hace muchos años, que se llama La Pensée, el pensamiento, hubo un análisis de cómo todos estos temas, el debate internacional sobre todos esos temas, había repercutido en el Partido Comunista Francés y cómo había sido impulsado y cómo había sido llevado a cabo desde el Partido Comunista Francés. ¿Qué es su juicio sobre esa última etapa de la Unión Soviética, o sea, de la etapa Gorbachov? ¿Cómo se puede empezar a ver eso ahora con juicios a la luz de estos pensamientos? Bueno, le voy a decir sobre eso tengo una opinión definida, estrictamente personal. La vida me puso en condiciones de ver estos fenómenos bastante de cerca. Yo asistí al último congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y escribí sobre eso, el 28 congreso, y escribí sobre eso en la revista teórica Estudios aquí de nuestro país. A mí me parece que en lo de Gorbachov hay dos etapas, dos periodos, digamos. Pero sobre el primer periodo, que yo creo que es el más importante, el novedoso, el que removió muchas cosas, yo creo que hubo un verdadero intento de renovar, de cambiar, de modificar aspectos sustanciales de la vida política y social de la Unión Soviética e incluso de la teoría marxista. Yo creo que este fue un periodo extraordinariamente fecundo, pero eso en determinado momento abortó. Y yo creo que mi opinión es que eso abortó porque ese proceso empezó demasiado tarde. Gorbachov quiso cambiar radicalmente muchos aspectos de la vida de la Unión Soviética, cambiar lo que tenía que ver por ejemplo, con el problema del Partido Único, hacer que el Partido Comunista desempeñara el real papel que debe desempeñar en la sociedad, en contacto y en competencia y en confrontación con otros partidos, porque no se puede prohibir que en una sociedad haya distintas manifestaciones de carácter partidario, pero todo eso, él quiso que el Partido Comunista retomara el papel original que había desempeñado en la época de Lenin, por ejemplo. Llegó tarde. Y yo creo que eso llegó tarde. Pero tenía buenas intenciones. Yo creo que excelentes. Y yo creo que si ese mismo proceso se hubiera empezado antes, la realidad actual del mundo podría ser, parece a mí, completamente distinta. Usted no razona pensando en que Gorbachov no era marxista. Todo lo contrario. Yo creo que era un marxista renovador.
y que quiso además seguir el proceso ese de renovación de la teoría que durante todos los años anteriores, y no hablo solo del trágico periodo stalinista, sino me refiero incluso a los periodos posteriores, Brezhnev, etcétera, había quedado completamente anquilosado con la teoría era un cadáver muerto y petrificado. No, Gorbachev innovó incluso en su práctica política al frente de la URSS y al frente del Partido Comunista, hizo una verdadera labor de renovación que cambió, yo diría, en ese momento la estructura del mundo. Ya sea por el peligro de haberse puesto a prueba y haber fracasado, o ya sea porque los marxistas están más desinhibidos, no hay una actitud más franca para analizar todas estas cosas. Es posible, sí. Eso es una característica nueva. Sí. ¿A qué se debe? Sí. Y bueno, yo diría que es una forma de retornar a la fuente, pero digamos, al espíritu mismo que ha informado al marxismo desde sus orígenes. Es decir, esa característica de debatir, digamos, en forma franca, abierta, de confrontar una idea contra otra. Bueno, eso es lo que está. En el alma del marxismo, le diría más. ¿Cómo se desarrolló el marxismo? Es decir, las cosas no ocurrieron así, no ocurrió que un buen día vino Marx y dijo, bueno, las cosas son esto, aquello, lo otro. No. Marx se encontró con un determinado sistema de pensamiento en su época y lo revolucionó de arriba abajo. Hay quienes dicen que puso ciertas doctrinas económicas y filosóficas que estaban en boga en ese momento, las puso sobre la cabeza, ¿no? Es decir, las dio vuelta, literalmente. Bueno, todo el marxismo se expone de una manera polémica frente a las concepciones que eran dominantes, que eran las concepciones de las clases dominantes en aquella época. Siempre el marxismo se puso así, y en vida de Marx y Engels, sin ninguna duda. Hay libros enteros que están hechos desde su título, que son polémica contra determinada gente. Por ejemplo, el Anti-Düring es un libro contra un señor que se llamaba Düring, del cual absolutamente nadie se acordaría, a no ser que Engels le dirigió todo el filo polémico de su crítica contra las concepciones de él. ¿Pero para qué? Era una manera de exponer en positivo sus propias concepciones, en polémica. Muy bien. Entonces, ojalá que en el mundo de hoy, eso que no siempre se hizo bien, lo que no siempre, permítame que le agregue esto, no siempre se hizo bien en confrontación con las demás tendencias de pensamiento y con las demás concepciones. Sí, pero no solo en el plano del pensamiento y la teoría, no se hizo bien también en la práctica. Exacto, en los dos planos, sí, pero quiero decir que del mismo modo que desde otros sectores había muchas veces una concepción de rechazo y de ataque, digamos, al marxismo, muchas veces sin conocerlo, también es verdad que desde los sostenedores del pensamiento marxista, y esto me refiero en la Unión Soviética y en otros lados, no siempre había un conocimiento preciso de lo que eran las otras corrientes de pensamiento. Yo creo que del entrechoque, digamos, de esas distintas concepciones, van a surgir muchas consecuencias en el mundo de hoy, porque a menudo se ha dicho que el marxismo fecundó otras corrientes del pensamiento contemporáneo, y yo creo que eso es verdad, y creo que falta agregar otra parte, y que uno la ve cuando estudia algunos pensamientos, algunos pensadores marxistas, como pueden ser en América, por ejemplo, José Carlos Mariátegui y otros. Otras corrientes de pensamiento también fecundaron al marxismo y también incidieron en el marxismo. Y si uno estudia el pensamiento de Mariátegui, por ejemplo, ve cómo él, que era radicalmente un marxista, quería estudiar y analizar la relación de esa corriente del pensamiento con otras corrientes filosóficas y políticas y económicas del tiempo en el cual él estaba viviendo. Y él quería hacer una especie de probar la fuerza del marxismo en su confrontación y en otros casos en su síntesis con otras corrientes del pensamiento. Y yo creo que en el mundo del futuro eso se va a seguir desarrollando en una escala creciente. Le agradece mucho este diálogo
pensamos que por esta vía nos podemos acercar a esta reflexión de los marxistas. Bueno, yo les Muchas agradezco gracias. mucho a ustedes. Muchas gracias a ustedes.